Ahora puse a grabar ahora. Ya. Bueno, ¿sí? Entonces, hemos discutido hasta ahora el primer punto, ¿sí? De las observaciones que le hice sobre el trabajo práctico y ahora continuamos, ¿sí? Angie, vos podrías abrir las observaciones de imagen. Eso, exactamente. Porque yo tengo la pantalla sola en el trabajo. Obviamente ahora no vamos a poder evaluar todo, leer en profundidad cada ítem, pero sí por lo menos verificar que estén las modificaciones para, para con tiempo analizarlo, ¿sí? ¿Lo tenés? Igual sí, a ver, en el primer ítem de lo que estuvimos discutiendo, un cambio radical con respecto a lo que teníamos, ¿sí? Es lo que tratamos de hacer, profe, en, una, en un intento de... Angie, ¿no querés sentarte acá y...? Está bien. ¿Está bien? Ok. Bueno, el otro punto, eh, a ver, bueno, hablamos de la gestión de llamadas con respecto a la validación y registro, aclaramos de Ajá, que son funciones pertinentes a la gestión de llamadas. Despacho y que estaban registro. como completamente separadas antes. Sí, 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 estaba mal los ítems. Estaban en la misma indexación, digamos, y eran separadas. Eh, con respecto a despacho y localización, hubo, o sea, desde un principio, hasta recordamos en la exposición de Damián, acerca del caso de estudio, aparecía cómo estaba distribuido el sistema y lo que es localización y el dispatch, como figuraba en la imagen, son, Ujú. desde la descripción del caso, son totalmente sistemas separados, digamos, no hacen parte de un mismo subsistema, por decirlo así. Bueno, y eso queda bien en claro en el porqué, en la descripción, ¿no es cierto? Es lo que tratamos de hacer. Sí. Bueno, dale, sí, lo estoy Eh, marcando, ¿sí? con respecto a la aclaración del caso de estudio, bueno, lo terminamos de ver hace un ratito, que el párrafo no se Ah, claro. envía a los ajustados tiempos, entonces ese ítem le doy por hecho. Ujú. Lo que es diseño arquitectónico, usted nos aclaró que no cabían diferencias entre lo que es security y safety. ¿Puede ser? Claro, o sea, lo que ustedes escribieron, sí, es como que no estaba, no quedaba plasmada la diferencia con respecto a eso, aplicado al caso de estudio. ¿Y eso cómo lo resolvieron? Simplemente redactándolo de otra forma, porque nosotros nos basamos en la traducción de lo que decía el libro en inglés y entonces escribimos. Y sigue siendo la traducción del libro, pero con más contexto. Entonces ahí se Que era lo que nos diferencia. faltaba, en ¿Cómo? general, al trabajo, No lo entendí, profe. ¿sí? Que era lo que le faltaba en Ah, realidad al sí. trabajo, Sí, sí, lo sí. del contexto y de instanciarlo con el caso de estudio, Sí, es ¿sí? lo que más adelante ahora nos dimos cuenta. Lo que pasa es que al poner las citas nosotros decíamos, bueno, esto dice el autor así. Ahora lo que hicimos fue agregar eso lo que decía el autor literalmente y le modificamos un poco con lo que nosotros queríamos que se entienda. Claro, adaptándolo al caso, porque, o sea, Claro. Sí. porque era relevante para ustedes, ¿sí? Eso es lo que faltaba en general, ¿sí? Y como se notaba que mucho de lo que ustedes escribían eran palabras del autor, o sea, me llamaba la atención que no haya citas. Bueno, no sé si usted lo habrá visto con algún teléfono celular o algo, pero ¿Eh? las citas estaban, tal vez por el teléfono lo que se nota es que hay algo comentado, pero no se suele ver el comentario porque no aparece, digamos, no es tan visible, pero No, había. no, 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 pero yo Como fui hasta el final del documento y no tenía citas. nosotros hicimos en un drive, el que le pasamos a usted es un drive, y en vez de hacer las citas, nosotros marcábamos el párrafo y comentábamos qué cita era, para no hacer. Eso ahora sí veo en este PDF que me enviaron, Bueno, ¿sí? En el Word, o sea, en el trabajo final que entregamos, está eso. hecho en Word y ahí sí está todo con el Ah, formato de la dale. cita. Bueno, de 10 fantástico entonces. Bueno,
pasando a lo que es interfaz de usuario, prueba de software, eh, sistemas confiables Reutilización. y reutilización, si no me equivoco, usted nos aclaró que prácticamente no existe una instanciación en el caso de estudio. O sea, en eso, Y es como que era muy vago lo que se decía con respecto al caso de estudio, ¿sí? O sea, eh, por eso, o sea, es lo que yo noté que eh, si no, no tiene el por qué ser, ¿sí? Porque supuestamente esta temática los afecta. Bueno, no tengo ningún problema que ustedes hagan una introducción o describan, pero después, ¿por qué cada uno de esos temas y de qué manera los afectan o son relevantes para el caso de estudio? ¿Sí? En sí, general, para esta temática que yo les detallé, era donde más le faltaba instanciación. ¿Se entiende? sí. Disculpe, yo me pasé diseño arquitectónico porque me perdí un poco en la imagen. Bueno, pero ¿Cómo? cerramos esto y después volvemos al diseño arquitectónico. Perdón, sí, Patrones de diseño. patrón de diseño. A ver. Ah, perdón, sí, patrón de diseño era. Que Patrones de queda diseño. con respecto al patrón FACAE, por ejemplo, que no estaba instanciado, y sí, o sea, ahí hubo una mini disputa porque indirectamente se nombraba el caso de estudio, pero no directamente, no se lo hacía, no se lo nombraba completamente, y bueno, se terminó agregando así un párrafo en el cual se especifica en qué parte, O sea, en qué capa, ¿por qué puntualmente es relevante para nuestro, claro, al caso. para el trabajo? Porque ahí es como que estaba el patrón fachada, lo describimos, todo eso, pero ¿y quedó ahí? Claro, el tema es que ¿Sí? al final de sí, lo describimos según lo que decía el autor y pusimos las ventajas. Entonces, o sea, ¿para qué era útil usar eso? Y en una de esas decía que el patrón FACADE es útil para hacer las interfaces de cada capa. Y como nosotros usamos la arquitectura en capas, entonces de cada capa íbamos a usar el patrón FACADE. Bueno, esos eran los por qué que faltaban, Claro, ¿sí? eso era lo que no estaba, digamos, y ahora está. Sí, claro, por eso, o sea, ustedes decían, bueno, vamos a utilizar estos patrones. Describían el patrón y bueno, pero ¿por qué vamos a utilizar esos patrones? Sí, ¿Sí? De nuevo, pasa también en análisis o pasa en diseño. Ustedes por ahí lo tienen tan internalizado, lo tienen tan claro que como que resulta que es obvio para qué, pero el documento no está, en el documento no está escrito. Sí. claro. ¿Sí? A eso iba la observación. ¿Sí? Sí. Bueno, Mm, Bueno, y ahí sigue con prueba de software eh, y los demás temas que se nombró que quizás faltaba bueno, instanciación. Por lo que entendimos de prueba de software, nosotros dijimos qué pruebas íbamos a hacer, al igual que las interfaces, qué interfaces íbamos a ajá, hacer, pero quizás, por ejemplo, cuando hablábamos de las pruebas, nosotros decíamos, ujú, bueno, probaremos a los usuarios, pero para instanciar al caso de estudio, nosotros decíamos, bueno, vamos a probar al usuario conductor y al usuario tal de tal sector. Entonces ahí como que quedaba instanciado el sistema. Borramos las palabras que decía, digamos, técnicamente, decía conductor, prueba, nosotros especificamos o qué componentes íbamos a probar. Ahí quedó claro, más eh, instanciado. claro, exactamente. Eh, a ver, déjenme mirar. En la interfaces también. Sí, sí. Luego seguía y todo lo que sigue, porque después habla de... el sistema confiable. Ah, bueno, y Software. otra cosa que me alegra ver es que igual se discute en un tema, en un ítem más abajo, el tema de las conclusiones. Sí, por cada temática. A ver, déjenme leer esto.
sí. Con respecto a patrones de diseño, hay una diferencia fundamental con lo que me habían enviado en un principio. Qué bueno. Gracias. Bueno, si es una diferencia buena, está bien. No, sí. Igual, si hay algo que observar, igual les contaré. Igual el práctico ya está subido, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? Pero simplemente para que lo tengan en cuenta, sobre todo para cuando decidan presentarse a rendir el final, ¿sí? Profe, ¿y cómo es el tema del recuperatorio que no hay? Es decir, que o se aprueba o se desaprueba. ¿O cómo? Y como dice el aula, exactamente. Yo, o sea, en el aula es como en un juicio vale únicamente lo que está en el expediente, ¿sí? Y en el expediente, el aula es el expediente. ok, ok. Ah, sí, o sea, me gusta lo que estoy viendo de patrones, ¿no? Pero, a ver, esto es lo que me faltaba. El patrón lo utilizaremos y dicen puntualmente dónde y cómo, y ni hablar. Sí, eso por ahí va de la mano al siguiente ítem que usted nos hizo énfasis en A ver, ajá, que algunas de las temáticas habíamos discutido en la clase de consulta de que se había solamente hecho una breve introducción, no se había profundizado demasiado y bueno, lo que claro. tratamos de hacer Es es, más, yo les hice ese comentario, como que esto sí, sirve como introducción, pero ¿y el desarrollo, la instanciación con el caso? claro, 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 por eso. Es como que tuvimos más o menos ese criterio para cada, ¿cómo es? Para cada etapa y tratamos de que si nos dimos cuenta que no instanciamos demasiado, tratar de ver, Desarrollando. exacto, de desarrollar un poquito más. En el caso que haga falta, cosa que hizo. Mm, sí, sí, sí. No, me gusta cómo lo organizaron, cómo fueron itemizando todo lo que sea relevante, análisis de interfaz, que analizaremos al usuario, las tareas, los contenidos, ¿sí? Pero, y de nuevo, asociado al caso de estudio, ¿sí? Sí. El flujo de trabajo, ¿sí? Bien. Sí, igual, así a primera vista es el, está completamente cambiado, hasta donde estoy viendo. Sí, ¿Sí? Es como que me estoy encontrando con un práctico 4 nuevo. lo que hacen las pocas horas de sueño, profe. Ah, bueno, pero las fechas ya estaban Sí, definidas y además se acuerdan que yo les decía, gente, vayan resolviendo, haciendo ahora que tienen tiempo, porque después es un incendio todo, parcial y recuperatorio todo, prácticamente todos los días. sí, sí, tal cual. ¿Sí? Y trabajos prácticos. Sí, Ujú. Prueba de software, ¿sí? Prueba de software, pruebas alfa, con a quiénes serán afectados, perfecto, beta. Ahí no me gusta que ustedes hablan de cliente, porque son más bien los involucrados, porque no, sí, los stakeholders, Prueba de como software. hablamos siempre, pero sí, como ya está, ok. está. Ya, ¿qué más nos quedaba entonces? Y bueno, Escucho. después lo que usted nos aclara o recuerda
es una de las consignas del enunciado, de que tiene que ser autocontenido en función del dominio en que se acotó, que hay que renombrar los requisitos funcionales y a los no funcionales, que son importantes, porque Porque uno ustedes no... nombraban solo los no funcionales en ITP. Exactamente. Bueno, ya ¿Sí? aparecieron también los requerimientos funcionales, también los nombramos. Porque fíjense, por ejemplo, para el diseño de interfaces, eso me súper sirve para saber puntualmente qué actividades se van cuáles son los requisitos que tienen que cumplir, que se tienen que cumplir, ¿sí? Y es como que no lo teníamos presente en este documento. Exacto. Sí lo teníamos presente en los trabajos prácticos del 1 al 3, ¿sí? Sí, Pero buscando que sean autocontenidos, la idea no era repetir todo, ¿sí? Pero que alguien que tome solamente su práctico 4, ¿sí? Sea capaz de entenderlo por completo, ¿sí? sí, ¿Sí? sí. Porque si no, ¿en qué me baso para incluir esta temática o ciertos aspectos de cada temática? Es como que quedaba ahí medio eh, difuso, ¿sí? Entonces, eso también lo incluyeron en el desarrollo al principio, Julián. A lo largo, porque por ejemplo en la conclusión de interfaces, eh, Ajá. ahí aparece por ejemplo los dos requerimientos de aceptabilidad. A ver, déjame mirar. Al principio sí se los nombra, y, o sea, se los hace presente en el trabajo desde un principio, Claro, y luego a la hora de concluir o desarrollar una temática, lo que tratamos de tener esos requerimientos en cuenta, decir, bueno, para qué nos van a servir, qué nos van a proponer, qué nos van a eh, brindar, digamos. Mm. Esto, lo que vamos a implementar, ayuda a cubrir los requerimientos que tenemos, sí, no, bueno. claro, tal cual. Bueno, después era un copiar y pegar del enunciado sobre elaborar un documento, ¿sí? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Que se describan por cada temática propuestas y conclusiones, ¿sí? Que era lo que no se observaba y ahora sí se observa, Sí, sí, sí. ¿sí? Y bueno, y como siempre, gente, el Edgardo que se toma el trabajo de indicarles qué se va a evaluar, ¿sí? Y eh, se tienen que fijar en eso es lo que tienen que tener en cuenta para la construcción del documento, ¿sí? Y hablaba, por ejemplo, nombré un par, el manejo de citas, pero que ya me explicaron el por qué, o teníamos distintos formatos a partir durante el documento, ¿sí? Y de nuevo, verificar concienzudamente todas las recomendaciones que también Ricardo se tomó el trabajo de documentar, ¿sí? Sí. Y de nuevo, insisto, gente, que por ahí, bueno, no sé si costó, pero hubo que repetirlo bastante en la cursada. Eh, los key points que describe cada temática al final, o sea, son los puntos claves, son los que deberíamos tener en cuenta con respecto a su caso de estudio, cuáles eran pertinentes, por eso yo les pedía que relean eso y que les sirva como justificación también, sí, esto, ¿por qué? ¿Sí? Se relaciona con esto, es necesario para esto, ¿sí? Sí. Bueno. Y bueno, los ítems que siguen de sus recomendaciones son, Faltaban las conclusiones. claro, las conclusiones que no estaban, Que no teníamos. exacto, son profundizar más, instanciar más, eso, volver a No, leer, de nuevo un documento completamente diferente al que había leído. Mm. ok.
Sí, una cosa que por ahí noté en el documento. Nosotros obviamente tomamos como base el caso de estudio que era el de- del sistema de ambulancia de Londres, ¿no es cierto? Sí, Pero ustedes, por ejemplo, cuando hablan de la propuesta, ¿sí? Vieron que siempre hemos dicho de cómo se va a instanciar eso en nuestro medio local, Sí, ¿sí? sí. Y es como que cuando ustedes hablaban de esa instanciación, de este caso de estudio, seguían hablando de LASCAR, ¿sí? Y ahí ya no es apropiado, Ok, ¿sí? sí, se Se entiende. entiende la observación? Se sí, entiende, se entiende, se entiende. La tuvimos también Ah, nosotros y bueno, sí, es quedó como ahí. que cuando estaban hablando de las propuestas entonces volvía a surgir esto, pero ahí ya no estoy trabajando sobre ese sistema, ¿sí? Ese fue nuestro caso de estudio, ¿sí? Ahora como lo instancio en lo nuevo, ¿no? sí. Sí, tiene sentido, Sí. mucho sentido. Otra cosa con respecto a la consistencia y al documento es que por ahí tengo ilustraciones que tomaron del libro y algunas están en español, otras están en inglés, ¿sí? O No, con sea, el documento original. a eso también hablo de unificar Es formatos, el documento original. ¿sí? Obviamente las que ustedes desarrollado están en español, pero veo otras ilustraciones como que no. Sí, hay algunas que- ilustraciones que utilizamos directamente del libro y las referenciamos para no modificar, digamos, o cambiar sin querer el significado. No, sí, yo no tengo problema con eso, simplemente era por el idioma, ¿sí? Es como Ah, que ok. para unificar el formato, ¿sí? Ujú. Que por ahí en el documento se habla de uniformidad, ¿sí? Sí, profe, eso surgió, o sea, dejamos las imágenes en inglés debido a la conclusión que tuvo el profesor Edgardo con el otro grupo, con el otro grupo por el uso de imágenes en castellano en una presentación de la bibliografía es en inglés. Claro, Entonces no era consistente en ese sentido. claro, estaba mal poner el gráfico en español y citar al libro en inglés. Y no puedo citar el libro en inglés teniendo un gráfico en español porque vas a ir al libro y no dice eso. Que hemos visto que ha ocurrido. Por eso entonces nuestra como que política interna grupal fue decir, Ajá, bueno, copiamos el libro y lo explicamos, explicamos la imagen y cómo lo aplicaríamos, con el ah, significado perfecto. en castellano, ¿no? Sí, uy, gente, me gusta mucho lo que estoy viendo de nuevo. Eh, lo voy a leer con mayor detalle, pero o sea, el trabajo práctico ya ustedes ya lo han entregado. No le voy a pedir modificaciones sobre esto, igual les voy a mandar observaciones si encuentro alguna, para que lo tengan en cuenta para el final, ¿sí? Por supuesto. ¿Sí? Así que me gusta lo que estoy viendo, me gusta que hayan seguido puntualmente el itemizado que yo les armé con respecto a las observaciones, ¿sí? Y veo que las han reflejado, Fue ¿sí? sumamente útil, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Eh, bueno, lo que yo quiero que quede claro de esto para cuando se presenten a rendir el final es que sean capaces, o sea, lo importante de todo esto es que ustedes sean capaces de establecer relaciones, ¿sí? Entre los distintos temas tratados, ¿sí? Eh, que, que eso es muy importante porque eso demuestra que lo pudieron entender, ¿sí? No solamente con lo que es referente al cursado de esta materia, sino que mucho contenido, sobre todo el del inicio, se vincula con contenido de análisis y de diseño, ¿sí? Entonces, esas relaciones, esos vínculos son los que tienen que quedar, son importantes, ¿sí?
y bueno, y como para ir cerrando, tener en cuenta eso, que no hay un solo proceso, ¿sí? Que dependerá el caso de estudio, utilizaremos uno u otro, o un híbrido entre varios, ¿sí? Y que sean capaces de justificar los por qué. O sea, no se presenten al final si ustedes no son capaces de justificar los por qué. ¿Sí? Fíjense esos key points con los que cierra cada capítulo. Es un resumen, son ideas fundamentales sobre qué es lo que tendría que quedar, ¿sí? Eso es como un resumen, ¿no? Eso no quiere decir que lean solo los key points, porque les va mal, sino que como resumen de lo que nos debería quedar, ¿sí? De cada temática, ¿sí? De patrones, bueno, bueno, tal patrón sirve para este caso, ¿por qué? ¿Por qué para este caso no serviría? ¿En qué caso sí serviría? ¿Sí? Los procesos también. Así que, sí, de nuevo, este es otro documento, el que yo vi originalmente, ¿sí? Pero así a grandes rasgos puedo leer y sobre todo una conclusión en particular que la leí, es como que era lo que le estaba faltando en un principio al trabajo práctico. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, gente, ¿alguien quiere agregar algo? ¿Sí? No, particularmente no. ¿No? Bueno, de nuevo Que no insisto acabo. en que tomen, al momento que se presenten, sea ahora o más adelante, tomen en cuenta todo lo que está en el aula, los cuestionarios, hay mucho contenido que les organiza ideas, ¿sí? Eh, Relean los enunciados. Fue una lucha con ustedes el tema de los enunciados, ¿no? No sé por qué, pero fue una lucha del práctico 1 al 4. ¿En qué se va a evaluar? ¿Sí? ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Es como que, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Sí? Eso lo tienen que manejar para cuando se presenten a rendir el final. ¿Sí? Ok. Bueno, así que, y de nuevo, si no lo van a rendir inmediatamente, yo creería que en análisis ya va a ser, ya estaremos en forma presencial y siempre que haya una clase de consulta práctica, ustedes pueden pegarse una vuelta para hablar sobre cualquier tema, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. Así que, gente, no sé, si alguien quiere agregar algo, No, No, no. ¿no? Bueno, entonces, bien, misión cumplida, hemos entregado el trabajo práctico falta el y parcial. bueno, ¿cómo? Misión semi cumplida, falta el parcial. Falta el parcial, bueno, pero ya estamos más cerca. Esto era un requerimiento obligatorio, así que un requisito obligatorio, Mm, ¿sí? Sí. Así que, bueno, gente, estamos en contacto entonces y como les dije, cualquier duda que tengan, si no van a rendir inmediatamente, nos vemos en cualquier clase de consulta de análisis para lo que necesiten. Simplemente escríbanos antes, así coordinamos, ¿sí? Bueno, Porque Dale. vienen que día que estamos más ocupados que otros, ¿sí? sí. Perfecto. Bueno, gente, nos estamos viendo. Bueno, Así es. Hasta luego, profe. Bueno, nos vemos. Chau, gracias, chau. profe. chao, chao. Chau, chau. Chau.